¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Después de este maravilloso momento en la presencia del Señor. Y si usted está en su casa y nos está viendo y ha estado siguiendo esta serie de programas, hemos estado hablando acerca de ¿qué cosa? El Evangelio, ¿cierto? ¿Y por qué hemos estado hablando del Evangelio? Porque si somos evangélicos, ¿no sería importante conocer acerca de este Evangelio? Y es justamente por eso, porque Dios quiere que usted, que todos los que estamos acá, conozcamos acerca del Evangelio, el maravilloso Evangelio. ¿Recuerdan esta buena noticia del Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Que teníamos una mala noticia y una buena noticia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y esta noticia buena del Evangelio es que nos vino a salvar y no era por nuestros méritos, no era por lo que nosotros podíamos hacer, era por la simple gracia y misericordia del Señor. Y ya hemos tenido... y para anunciar las buenas obras, ¿cierto? Quedamos desafiados ahí a anunciar estas buenas obras del Evangelio. Y ya en estos casi 2 meses hemos tenido muchos programas, muchos temas, como por ejemplo, hemos visto acerca de qué es el Evangelio. Claro. ¿Se acuerdan? Nuestro primer capítulo, ¿qué es el Evangelio? Para después pasar a no me avergüenzo del Evangelio, ¿cierto? Que nos desafiaba a salir, en este caso, de las 4 paredes, a no avergonzarnos de lo que creemos y de nuestro Señor. Y cómo vivir para Dios, cómo vivir para los demás, ¿cierto? Para las otras personas. Y también cómo parecernos a Jesús hasta llegar al capítulo que tuvimos nuestra semana pasada, que como bien respondieron, era ser guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que hemos visto es qué es el Evangelio y después ya, si tú aceptaste el Evangelio, cómo debiese ser tu vida poco a poco para empezar a vivir este Evangelio de manera práctica. Así es. Y yo quiero invitar a todos, porque sé que quizás por ahí se perdieron algunos de estos capítulos, y tenemos nuestro canal YouTube, donde puedes revivir los mensajes y los mejores momentos de esta temporada de qué es el Evangelio y cómo aplicarlo a nuestra vida práctica. Así es. Y como bien decían los chicos, el tema de hoy se llama Cambiando de Dirección. ¿Y por qué cambiando de dirección? Me gustaría que podamos quedarnos el día de hoy con una frase clave, y usted que está en su casa mirándonos también puede anotar esta frase, todos los que estamos acá. Y la frase es que todos los días respondo al Evangelio con arrepentimiento y fe. Wow, tremenda frase. ¿Se la podían aprender todos y decirla, ¿no es cierto? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todos los días respondo al Evangelio con arrepentimiento y fe. Y vamos a descubrir si realmente estamos respondiendo al Evangelio con arrepentimiento y fe. Y les pido que por favor ahí donde están, abra su Biblia. Si no tiene su Biblia cerca, va a salir proyectado. Y me gustaría que fuéramos a Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 24. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que podemos encontrar acá! Y contextualizando un poco el versículo que estábamos leyendo, la historia aquí cuenta que Pablo se despide, en este caso, de Mileto. ¿Y cuál es el alcance que tiene el ministerio? ¿Cuál es el alcance que tiene Pablo? Podemos encontrarlo claramente en lo que leímos. El versículo 20, versículo 21. Testificaba tanto públicamente como en las casas. O
sea, daba lo mismo el lugar donde fuera. Podía ir en la calle y testificar del Señor. Podía encontrarse con un amigo y testificaba del Señor. Podía ir a la casa de los hermanos y ¿qué hacía? Testificaba del Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo? Tremendo desafío tenemos por delante. Sí, porque hoy día como que testificamos un montón de cosas menos del Señor. Así es. Testificamos el partido que vimos, testificamos la película que fuimos a ver, la comida que, ¿no es cierto?, comimos. Y como que pareciera que un montón de cosas son más llamativas para testificar. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo testificaba solo de Cristo. Era como su única preocupación, su máxima preocupación en Y la no le vida. interesaba si estaba en una casa o estaba en la calle. Así es. Tanto en un hogar privado como en algo público, a él no le interesaba dónde estaba, él predicaba nada más. Así es. Y justamente como decías tú, Pablo se propuso hablar solamente de Cristo. Y tenemos este primer alcance del ministerio que testificaba en cualquier lugar que él fuera. Y el segundo alcance que podemos darnos cuenta es que él le daba lo mismo a quien le testificaba. Él le podía testificar tanto a judíos, ¿cierto?, que eran ahí los maestros de la ley, como a los romanos, como a todos en este caso los pueblos que habían ahí. No le importaba, él testificaba de Cristo también a los gentiles. Y no importaba si iba a lo mejor en el metro y justamente encontraba a dos personas, él se acercaba, les testificaba de Cristo. Él iba a una iglesia, les testificaba de Cristo. Él iba con autoridades y ¿qué hacía? Le testificaba de Cristo. Y es tremendo encontrarnos cómo Pablo tenía esta pasión por el Señor. Y la semana pasada veíamos en este caso que Pablo, o sea, veíamos en este capítulo que Pablo no discriminaba a quien le predicaba. ¿Y cuál era la naturaleza de este mensaje que Pablo impartía? ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba? Claro, porque testificaba, pero ¿qué Sí, testificaba? ¿Qué le decía decía, de Cristo? yo testifico a Cristo. ¿Y qué testifica? Acá lo vamos a descubrir, ¿cierto?, en esta serie que hemos estado hablando acerca del Evangelio. Y una cosa que él testificaba era el arrepentimiento para con Dios. La primera cosa que él siempre decía, arrepentimiento para con Dios. De hecho, lo podemos encontrar en otras partes de la Biblia y la historia. También como a lo mejor, siempre me acuerdo de Juan el Bautista, que él decía, arrepentíos porque el Señor está cerca, arrepentíos. Y es exactamente lo que Pablo hace, arrepiéntanse. Arrepentimiento para con Dios. Y el segundo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda naturaleza del mensaje que Pablo predicaba era fe en nuestro Señor. La semana pasada veíamos que el Espíritu Santo nos transforma a través del Evangelio. ¡Qué hermoso! Pero ¿cuál en este caso es mi papel en este juego, en lo que estamos hoy día? Qué buena pregunta, porque yo sé que muchos dicen, bueno, Dios me salva, o yo tengo que hacer algo, pero después tengo que seguir viviendo y tengo Claro, que... como la obra es del Espíritu Santo. Claro, o la responsabilidad que tengo yo en situaciones como las que veíamos hace un rato en la dramatización, ¿no es cierto? ¿Qué tanto pongo yo? ¿Qué tanto pone Dios? Y es muy interesante esto porque muchas veces se cae en tres grandes errores. El primer error en el que se cae es la pasividad. Uno dice, bueno, si Dios quiere transformarme, que me transforme. Entonces muchos dicen, no, si yo ya cumplí con mi parte, yo voy a la iglesia, yo acepté a Cristo en mi corazón, yo soy salvo, entonces ahora es una obra de Dios. Entonces uno sigue viviendo su misma vida y dice, bueno, asumo que mágicamente Dios me va a cambiar, y vivimos vidas pasivas. No sé si les ha pasado de repente o ver personas que dicen, no, yo no hago nada, es todo la obra de Dios. Claro, como veíamos la semana pasada que hablábamos de la guía del Espíritu Santo, muchas personas pueden decir, ok, entonces es el Espíritu Santo quien me transforma. Entonces yo no voy a hacer nada, simplemente voy a dejar que Él haga. Así es. Sí, y muchas veces también hay gente que llega y, por ejemplo, cuando te van a decir y mostrar tu error, dice, pero ¿por qué si solamente el Señor lo hace? Claro. Solamente, y dejan mucha responsabilidad al Señor sin tomar su propia responsabilidad. Claro, entonces el primer enfoque incorrecto que podemos tomar es la pasividad. No, bueno, Dios ya me salvó, ahora que Él haga su obra en mí. Pero después hay otro error, y es el polo opuesto. Muchos dicen, ok, Dios me salvó, entonces ahora yo voy a jugármela a todo y ya no importa lo que Dios quiera hacer en mi vida, ahora me corresponde a mí. Entonces hacemos, donde el Espíritu Santo no está involucrado en absolutamente nada de nuestra vida, sino que lo único que nos interesa es el activismo.
Y vemos mucha gente que piensa que la vida cristiana significa eso, activar. Vienen a todas las reuniones, van a todos lados y uno dice, wow, este cristiano debe estar súper comprometido porque hace de todo, pero no hay una relación con Dios. El Espíritu Santo está completamente ausente en su vida. Fuera de todo. Y lo más chistoso es cómo uno se da cuenta de esto. Es porque hace, pero es la misma persona. Wow. Entonces lleva mucho tiempo haciendo cosas, pero cuando tú hablas con él o cuando tratas de ver, es la misma persona que era antes del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora él pensó que todo se refería a hacer cosas para Dios. Pero hay un tercer error. Y el tercer error es este dicho de el 50 y 50. Y ese también es un error. Dice, bueno, yo hago la mitad y que Dios haga la mitad. Y eso también es un error. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué eso es un error? Porque acá no se trata de que Dios hace la mitad del trabajo o una parte del trabajo y yo hago la otra parte. La matemática de Dios a veces es mucho más compleja de lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo es? Imagínense, el Evangelio muestra lo que Dios ha dado. ¿Qué cosa por nosotros? ¿Cuánto ha dado Dios por nosotros? Todo. ¿Acaso dijo, Dios ha dado un poco de su Hijo? Para que el que crea en él, no. Dice, Dios ha dado todo. Nos dio absolutamente todo. Sí, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Eso quiere decir que ni aún, no dice Dios no escatimó a su Hijo, dice que no escatimó ni aún. Eso quiere decir que no escatimó ninguna cosa, inclusive lo más valioso que podía haber sido para Él, que era su único Hijo. Así es. Entonces, el Evangelio es gratis, pero no es barato. Y eso es una frase muy interesante. Wow. El Evangelio es gratis. Sí, porque hemos estado hablando de eso. Claro, el Evangelio es gratis, pero no es barato. ¿A qué me refiero con esto? Tú no hiciste nada. El 100% de la obra en tu salvación la puso Dios. Si Dios no te hubiera salvado, no importa qué tanto hubiésemos querido hacer nosotros, era imposible. Dios tenía que hacer la obra completa. Pero por otro lado, cuando ya venimos al Evangelio, se nos exige a nosotros dar el 100% de nuestra vida para el servicio del Señor. Y ese 100% significa cómo yo voy dando todo de mí para querer ser como Cristo, entendiendo que mientras yo voy dando todo de mí, el Señor va a ir dando todo de Él, como ya ha dado a su Hijo, para que yo pueda ser perfeccionado en Él. Porque recuerden que Dios nos salvó y el propósito de su salvación es hoy día hacerme a la imagen de Cristo, como lo hemos visto en los otros programas. Entonces, no es que Dios te salva y te deja a tu suerte. Él va a poner todo de Él para que la obra que comenzó, Él la perfeccione y la cumpla hasta el final. Pero exige también el 100% de nosotros decir, oye, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir, ¿no es cierto?, conociendo a Dios. En mí hay ese deseo. Y ese 100% nuestro tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las dos cosas? Arrepentimiento y fe. No sé qué piensas tú. Sí, es tremendo porque justamente ese punto que tocabas, la palabra es clara cuando dice que el Señor, ¿cierto?, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, tampoco se trata de un tema de tiempo que en estos años solamente yo me voy a preocupar de crecer, sino que es toda la vida. Claro. Es un desafío para siempre hasta que el Señor complete esa obra. Y sabemos y tenemos la promesa de que Él la va a completar, pero no porque solamente Él quiera completarla, sino porque también demanda de nosotros un trabajo. Así es. Sí, a mí me gusta mucho esto y siento que tiene que quedar muy claro. Entender de que Dios ya ha hecho todo y seguirá haciendo todo por nosotros. Muchas personas cuando uno les dice, oye, pero no estás haciendo nada por la obra, como que un poco se molestan y dicen así como, pero es mi tiempo, es mi vida, es mi tiempo libre, yo manejo mi vida como quiero. Como que no quieren que se metan, no quieren dar nada. Como que sienten que el hecho de que Dios haya hecho todo ya está listo, no hay nada más que hacer. Pero como vemos, nosotros tenemos una participación en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, y esta participación es total. O sea, Dios no exige una partecita mía, sino que elige un todo de mí y además un todo activo, no un todo pasivo, un todo activo. Así es. Entonces es tremendo. Y podríamos decir que lo que exige mi participación total y activa es arrepentimiento y fe. La pregunta es,
¿Qué es arrepentimiento? Muy buena pregunta, porque a veces se confunde un poco este término. Y la palabra arrepentimiento viene del griego, que es metanoia, que significa cambio de dirección. La mejor forma de ejemplificar arrepentimiento es cuando tú vas manejando y te equivocas de camino, ¿cierto? Ibas a tu casa y de repente te das cuenta que estás tomando el camino hacia tu trabajo, por así decirlo. ¿Qué estoy haciendo? Voy a mi trabajo, debería ir a mi casa. Y no doblas. Oh, estoy súper arrepentido. Yo no debería ir conduciendo en esta dirección. Y sigues. ¿Cierto? Oh, ¿qué me pasa? Es como O ir raro. llorando, así, ¿por qué estoy viniendo para este Claro, lado? sí, Si tengo yo que ir quiero ir para a el mi otro? casa, estoy tan arrepentido de haber tomado este camino y sigo yendo hacia mi trabajo. Entonces, a muchos les pasa eso en la vida práctica. ¿Por qué estoy viviendo esta vida? ¿No es cierto? Ay, yo no quiero ir para allá. Y dice, bueno, ¿eso es arrepentimiento? No, el arrepentimiento dice, uy, ¿por qué estoy yendo para acá? Cambio, ¿no es cierto? Doblo y doy la vuelta completa hacia el otro lado y me voy 180 grados y cambio la dirección. Entonces, la pregunta es, ¿el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección? Wow. Y eso es lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo se llama este tema, ¿no es cierto? Cambiando de dirección. Es decir, nosotros íbamos hacia una dirección. Se nos presenta Cristo, se nos presenta el Evangelio. ¿Y qué nos exige Él? Arrepentimiento. Es decir, oye, cambia de dirección. Te encontraste conmigo. Este encuentro conmigo exige cambio de dirección. Y es un cambio de dirección constante. Muchos piensan, yo me arrepentí el día que conocí a Cristo. Me arrepentí de mis pecados y como que ya listo. Y ahora, como veíamos en el ejemplo, dejó que todo lo haga Dios. No, el arrepentimiento en la vida cristiana es algo constante, es algo que yo voy haciendo todos los días. Todos los días yo voy cambiando esa dirección, porque me voy dando cuenta todos los días que a veces tomo decisiones que me van llevando en la dirección donde no quiero ir. Entonces, la verdadera vida del cristiano es ir diciendo cómo voy cambiando mi dirección constantemente, es decir, cómo me voy arrepintiendo todos los días para poder llegar a ser como es Cristo. Así es. Wow. Y pongamos un ejemplo. A mí siempre me gusta ir a lo práctico. ¿Cómo podemos aplicar esto en lo práctico? Entonces yo les voy a poner un caso. Supongamos que tenemos a un joven, acá no hay nadie llamado Ismael, ¿verdad? Bueno, tenemos un joven llamado Ismael, que este chico tiene algunos problemas con la pornografía. Acá nadie le ha pasado eso nunca, ¿verdad? Y él tiene una computadora donde empieza a navegar por ciertos sitios. Y como él no era cristiano, genial, o sea, no pasa nada. Pero ahora que conoce al Señor, él comienza a ser inquietado y se da cuenta de que cada vez que entra a este sitio, él se siente mal. Entonces, ¿qué pasa con él? Empieza a decir, no, realmente el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y él dice, yo tengo que dejar esto. Pero, ¿qué pasa si Ismael, que está teniendo este problema con la pornografía recurrente, que ya es un hábito, se mete a las páginas que habitúa y empieza a decir, no, yo no debería estar viendo esto, ¿por qué? Soy un pecador, siempre en lo mismo, siempre caigo en lo mismo, nunca voy a salir de acá. Y él no hace nada al respecto. ¿Qué sucede? ¿Se está arrepintiendo de verdad o no? No, ¿Qué tendría que hacer él para arrepentirse verdaderamente? dejar de hacerlo. Cerrar la página. Sí. Entonces podríamos decir que hasta el minuto Ismael solo ha tenido remordimiento. Entonces, muchas personas no cristianas suelen decir, no, yo no me arrepiento. Pero en realidad lo que ellos quieren decir es, no tengo remordimiento. Porque muchas personas dicen, no, eso de estar sufriendo por algo. Pero nosotros como cristianos tampoco tenemos que caer en el remordimiento. Sí, una situación nos puede doler porque entendemos que estamos dañando el corazón del Señor. Pero si en ese minuto que yo estoy sintiendo ese dolor, me quedo ahí y no hago nada, eso es remordimiento. Es un poco la actitud pasiva que se tenía respecto a la situación. Claro. Claro. En vez de tener una actitud activa, a lo mejor de realmente cambiar eso, ¿no? Claro. Claro, si Dios quiere que yo deje de ver esto, Él hará algo, que me que- apague el computador. Claro, que me apague, Quemará que me este corte el computador. internet. Pero miren, para que realmente Ismael esté arrepentido, debe mostrar, ¿qué cosa? Un cambio de conducta y tomar acciones al respecto. Así es. Como por ejemplo, eliminar esas páginas.
dejar de seguir esas páginas, hoy día dejar de seguir ciertas cuentas de Instagram, dejar de seguir esas modelos, no sé, o qué sé yo, las páginas que él está haciendo, y quitar los me gusta que le había puesto, sacar los guardados que había dejado guardado, botar a la papelera y eliminar de la papelera ciertas carpetas que quizás él mantenía. Y además, como dice el apóstol Pablo, tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y hay un versículo que quiero que leamos que está en Hechos, capítulo 26, verso 20, que dice: sino que anunciaba, esto del apóstol Pablo, primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles. Es decir, él anunciaba a todo el mundo, ¿qué cosa? Que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como Ariel nos decía al inicio, el apóstol Pablo no discriminaba ni el lugar ni a las personas para hablarles qué cosa, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así es. Pero mi pregunta es, ¿será esto suficiente? Claro que es muy importante, pero no es lo único. Sí, justamente porque hablábamos de 2 puntos, ¿cierto? Claro, y ya podemos ver uno. Arrepentimiento uno y el otro era fe. Ahora, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la fe en esto? Porque muchos cristianos ven la fe como esta varita mágica. Como todo lo que yo quiera que suceda, si yo tengo mucha fe, ¿no es cierto? Y si creo mucho que va a pasar, me va a pasar. Y eso es un mal concepto de la fe. La fe es creer que Dios hará lo que Él ha prometido. Es creer. ¿Y qué es lo que ha prometido Dios cuando murió en la cruz? Murió en la cruz y Él prometió que en esa cruz Él estaba llevando todo nuestro pecado, estaba llevando toda nuestra vergüenza, y que por sus llagas nosotros éramos curados, éramos salvos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo debo arrepentirme, es el acto que me corresponde al arrepentimiento, y en ese momento de arrepentimiento yo tengo que tener fe, yo tengo que creer que es Cristo la mejor opción para mi vida. Es Cristo el que, ¿no es cierto?, me puede sacar de esa situación. Señor, me arrepiento de esto y creo que tú eres quien me perdona y tengo fe en ti. El arrepentimiento verdadero nos lleva a tener fe en Cristo. La fe no es decir, hoy viene una vida mejor para mí. La fe no es solamente decir, hoy sí, voy a dejar esto porque, no sé, algo bueno va a suceder. Sí, algo bueno va a suceder, pero esa fe no se materializa en lo concreto hasta que yo pongo mis ojos en Cristo y creo en Él. El evangelio que predicó Cristo era justamente arrepentirse y creer en Él. Y ese creer es la fe. Muchos se arrepienten de decir, bueno, no quiero hacer más esto, estoy arrepentido, quiero cambiar mi vida. Pero no pueden porque no ponen sus ojos en Cristo. No creen que es Cristo el que los va a ayudar a salir de esa situación difícil, como decías tú, de pornografía, a lo mejor de mentira, de engaños, de situaciones complicadas que vivimos. Y vivimos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo solo nuestra parte humana de arrepentirnos. Pero no podemos cambiar, porque no hemos puesto nuestros ojos en Cristo, no hemos tenido la fe de saber que en esa cruz Cristo estaba llevando nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra situación difícil que estamos viviendo hoy día. Entonces, si queremos realmente cambiar y salir de eso, es necesario arrepentirme y creer que esa decisión de arrepentimiento que estoy tomando va a dar su fruto. Porque estoy creyendo que no está basada en mis méritos, sino que me estoy arrepintiendo y estoy confiando en aquel que dio su vida por mí para que yo pueda salir de esa situación. Wow, qué tremendo. Entonces, volvamos al ejemplo de Ismael. Dijimos que no había sido suficiente, ¿verdad? Él mostró frutos dignos de arrepentimiento en el sentido de decir, bueno, ¿saben qué? Yo les digo, de verdad, Ismael borró esas cuentas, pero ¿saben qué? De vez en cuando igual vuelve. ¿Por qué? Y ahí lo que tiene que hacer Ismael, y si hay algún Ismael escuchando, decirle, ¿qué tiene que hacer entonces? Una respuesta movida por el Espíritu Santo va a implicar que él vea el pecado detrás del pecado. Es decir, detrás de la conducta que me lleva a ver pornografía, hay otro pecado. Llegar a ver pornografía simplemente es una respuesta, es un acto, pero a un pecado del corazón, como nos hablaba Jesús. ¿Y saben qué? Detrás de este acto, lo que hay verdaderamente en Ismael es un deseo de ser él
el Dios y el que tenga el control. Porque en ese momento que él está disfrutando de su pornografía, él ha creado un ambiente que le cuesta eliminar, porque ahí él se siente Dios, donde todo el placer, donde toda la satisfacción es para él. Ahí no hay lugar a Dios. En ese lugar no puede reinar Dios, porque el que reina ahí es Ismael. Y él tiene el control, y tener el control absoluto para que las personas que él está mirando por internet, para que las páginas que él visita están siendo usadas a su servicio. Y esas personas están siendo de alguna forma usadas al servicio de Ismael para rendirle placer a él. Y ese es el pecado detrás de la pornografía. El decir, yo soy Señor, a mí me tienen que complacer mis deseos. Y cuando Ismael entiende que el único que se tiene que llevar la gloria es Dios y que se la merece por el sacrificio tan grande que hizo en la cruz, yo les aseguro que ese arrepentimiento va a ser un arrepentimiento y un cambio de corazón. Pero también la fe va a decir, yo creo en lo que Cristo hizo. Y la fe le lleva a Ismael a decir, Señor, tú eres el que gobierna y tú tienes que gobernar en esta situación. Por lo tanto, les aseguro que no va a haber remordimiento, sino va a haber un acto radical en su vida. Y justamente tocaste este punto, pero a lo mejor tú puedes decir, perfecto, pero lo mío no es un problema de pornografía. ¿Cuál es mi problema entonces? Y ahí usted tiene que ponerle el apellido al problema y al pecado justamente que tiene. De hecho, me gusta mucho el pastor Miguel Núñez, que dice que los 3 grandes poderes que hoy día operan, en este caso muchos jóvenes, son el dinero, el poder y la lujuria, el sexo. Son los 3 grandes poderes, y a lo mejor son grandes poderes y usted dice, no estoy en eso, pero a lo mejor son otros problemas más pequeños con los cuales tienes que lidiar día a día. ¿De qué forma? Cambiando de dirección y teniendo fe. Yo creo que el arrepentimiento realmente es lo único que hace ver al pecado como es. Porque sin que te arrepientas, tú dices, ya, pero esto a lo mejor no es tan malo. Esto a lo mejor Dios me perdona. No, pero mira, sí, he tratado tantas veces de salir de esta situación que no puedo. El Señor yo sé que tiene su propósito. Y no, el arrepentimiento real de corazón es el que realmente ve al pecado como es, pecado. Y como pecado, una ofensa contra Dios, el quebrantar su ley, hemos estado aprendiendo esto, son tantas cosas que van en contra de Dios. Es todo lo que no le agrada a Dios. Así justamente. es. Y uno puede estar pensando, bueno, ¿cómo hago para luchar contra esto? La semana pasada hablábamos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Así Y es. el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene una particularidad, porque ahora que yo soy cristiano, soy hijo de Dios y el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo me ayuda a que yo pueda pensar en las cosas espirituales, ¿se acuerdan? Los que son guiados del Espíritu, decíamos la semana pasada, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Así es. Pero los que son guiados por la carne ponen sus cosas en las cosas de la carne. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos poniendo nuestra mente? Porque finalmente donde está nuestro pensamiento, finalmente van a llevar nuestras acciones. Hemos aprendido, ¿no es cierto?, que cada pensamiento que sembramos es una semilla que muchas veces llevamos a la acción, y esa acción es una causa que produce un efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, ¿por qué caí en este pecado? Como si el pecado fuera un hoyo, ¿no es cierto?, que uno iba caminando y se cayó en el pecado. No. Finalmente fue porque tú tenías tu mente puesta en las cosas que no eran del Espíritu. Así es. Lo dice el libro de Gálatas. Mira Gálatas 5:19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice más adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Wow. Qué tremendo esto. Y esto es súper difícil. Porque todos los días vivimos pensando en las cosas de la carne y haciendo las cosas de la carne. En inmoralidades, en enemistades, en pleitos, en celos, en envidias. Pero realmente, si el Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros debiésemos crucificar nuestra carne y sus deseos. Una tarea difícil, pero ahí no está nuestra parte. El Espíritu Santo quiere poner su 100% y ya lo ha puesto a través de la salvación que nos ha dado, pero ahora dice también tú pones tu 100% de luchar contra esta carne que tenemos. Wow, qué tremendo. Y justamente que hablábamos de este ejemplo de Ismael, vemos como claramente, y en este versículo también pueden comenzar a actuar estos dos grandes participantes, que es el arrepentimiento y la fe. Porque justamente este arrepentimiento es el que hace, como les decía, ver el pecado tal cual es el que descubre la real intención que hay detrás del pecado. Detrás del pecado. Así es, el pecado detrás del pecado. Y es lo que permite a Ismael darse cuenta de que lo que está haciendo no es glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Así es. Y por eso que es interesante esta última parte del versículo. Dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta parte vemos cómo realmente está actuando el 100% de Dios y el 100% nuestro. Como decía. Exactamente. Nuestro 100% es crucificar la carne. Y el 100% de Dios fue que Él se crucificó a sí mismo para llevar todos nuestros pecados. Entonces, Él ya ha dado su 100% crucificándose en esa cruz. Ahora nos invita a decir, crucifica tú también tu carne para que puedas, ¿no es cierto?, vencer esas pasiones. Y resumiendo un poco, podríamos decir entonces, y ya lo dijimos, que arrepentimiento es este cambio de corazón. Es este cambio de dirección y el arrepentimiento, como decía Ariel, nos permite ver el pecado como es, pecado, y ver ese pecado detrás del pecado. Pero miren lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe, entonces, a través de este versículo de Gálatas, entendemos que la fe es un regalo del Espíritu, es un fruto por haber pensado en el Espíritu y es el medio a través del cual este joven Ismael, o todos nosotros, según sea nuestro pecado, vamos a abrazar la verdad del Evangelio. Nuestro corazón se llena del amor de Dios y por los demás. Porque eso es lo que produce la fe en el Evangelio, lo que produce el Evangelio en nosotros. Y nuestra vida demuestra las obras del Espíritu por el fruto que dan. Wow. Entonces, yo me arrepiento, sí, cambio de dirección, tomo acciones, borro las páginas, hago esto, pido disculpas, como veíamos el caso que los chicos nos mostraban. Por ejemplo, el caso que los chicos nos mostraban, una persona que actúa con rabia y que la pasan a llevar inmediatamente, sale la ira. Muy común. Y que es muy común en el metro. No dejan bajar y uno, deje bajar, señora. Señora tal por cual, ¿verdad? Aflora el viejo hombre. Entonces, en ese momento, mi arrepentimiento inmediato es, disculpa, actué mal, ¿verdad? Señor, perdóname. Pero ver el pecado detrás del pecado y decir, ¿qué está produciendo en mi corazón estar tan lleno de ira? Porque quizás la reacción de no tolerar a alguien que me pasa a llevar en el metro, ¿por qué no puedo tolerar y decir, no importa, está bien, discúlpeme? O sí, está bien, lo disculpo. Si no tengo esa capacidad es porque hay un pecado detrás del pecado, que en realidad es que yo estoy anidando en mi corazón quizás faltas de perdón, enojos y rabias contra otras personas que me llevan frente a un desconocido a tratarlo como se me da la gana. Y qué tremendo porque justamente tocamos un punto de que si uno peca y ejecuta esta acción, no es que tú lo pensaste y lo hiciste de inmediato. No fue de inmediato que tú lo hiciste. ¿Qué pasó? Probablemente la acción se produjo por mucho tiempo que tú has estado anidando esas cosas en su corazón. Yo creo que la acción se provoca después de tantos pensamientos, después de tantas cosas que finalmente maquina la mente y que en algún momento llegan a dar a luz. Así es. O sea, no es algo que, listo, yo me pasó esto, me enojé. Siempre tenemos que estar dándonos cuenta y revisando cuáles son las intenciones y qué bueno es saber que tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Así es. ¿Cuántos en esta tarde quieren arrepentirse y tener fe en el Señor? Si ustedes nos están mirando también en casa, los invitamos a que puedan en esta tarde arrepentirse y decirle, Señor, yo quiero cambiar de dirección y tengo fe que tú puedes salvar mi vida. Amén. Y saben que, como decía este versículo 25 de Gálatas,
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir por el Espíritu? Amén. Amén. Entonces yo te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos. Si estás desde tu casa o en el lugar donde estés, te invito a cerrar tus ojos y que podamos hacer la siguiente reflexión. Tómate un minuto para que verdaderamente el Espíritu Santo te ayude a identificar ese pecado tal como es pecado. Empieza a reconocer en tu vida, ahí donde estás, qué áreas verdaderamente no han estado bien. Ese pecado detrás del pecado. Y te quiero preguntar, ¿cómo puedes actuar de forma activa para apartarte de ese pecado? ¿Qué acciones específicas puedes realizar para dejar de pecar en esas áreas que tú sabes? ¿Cómo puedes usar este versículo de Gálatas 5 para ayudar a alguien que esté luchando con algún hábito de pecado? Y quiero repetirlo, Gálatas 5, del verso 19, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, es decir, discriminar a personas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se ha dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me gustaría orar por ti y ahí donde tú estás, que puedas quedar con tus ojos cerrados y pedirle al Espíritu Santo que en esta hora Él haga su obra completa en tu vida. Que realmente pueda hacer radicar de tu vida todos los deseos y las pasiones de la carne. Que realmente donde tú estás puedas sentir la presencia del Señor. Padre, yo oro en esta hora por todos los que nos están viendo y que están luchando con diferentes problemas, con diferentes pecados. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes poder, el poder de Cristo Jesús que nos libra del poder del pecado. Señor, trae arrepentimiento y produce la fe en la vida de cada uno de los que están mirando a través de esta pantalla, de los que están acá en vivo. Produce la fe para creer que tu evangelio es poderoso y que en el evangelio encontramos las respuestas a todas las cosas de nuestra vida. Direcciónanos hacia ti. Hoy cambiamos de dirección y decimos: Señor, nos direccionamos a ti, a lo que tú quieres, a tu evangelio. En el nombre de Jesús, siente la libertad del peso que estás llevando. Siéntete libre para adorar al Señor junto con nosotros y derramar su corazón, derramar tu corazón por lo que Él ha hecho por ti. Amén.